Buen día, mi nombre es Carlos Valencia, soy estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones de la UNAD. Este video corresponde al curso de Física General sobre el tema de teoremas de conservación, más exactamente sobre la ecuación de Bernoulli, donde haremos respuesta a un ejercicio y a unas preguntas orientadoras. La primera nos dice ¿qué establece el principio de Bernoulli y qué variables se encuentran en ella? El principio de Bernoulli establece el comportamiento de un fluido ideal. Esto quiere decir que no tiene viscosidad ni rozamiento, que se encuentra en movimiento a lo largo de una línea de corriente. Las variables que contiene la ecuación de Bernoulli es la densidad del fluido, velocidad del fluido, altura de los puntos de referencia, la gravedad y la presión. ¿Cuál es la relación entre el diámetro y la velocidad? La relación es que el producto de estos dos, del diámetro y la velocidad, nos ofrece la tasa de flujo o caudal. ¿Cuál es la relación entre velocidad y presión? La relación que existe entre estos es que son inversamente proporcional. A mayor velocidad, menor presión, y a mayor presión, menor velocidad. ¿Cuál es el valor de la presión atmosférica? La presión atmosférica varía según la altura con respecto al nivel del mar. A mayor altura, menor presión atmosférica, y a menor altura, mayor presión atmosférica. Aquí lo podemos observar en la gráfica, donde tenemos que a mayor altura la presión atmosférica es más baja y a nivel del mar la presión atmosférica es más alta. Pasamos al enunciado del ejercicio que dice: para llevar agua a una casa se utiliza una tubería que tiene un diámetro interno de entrada de 3,66 centímetros. El agua de entrada a la tubería lleva una velocidad de 1,25 metros sobre segundo y una presión de 149 kilopascales. Si el diámetro del tubo se estrecha a 1,44 centímetros, cuando la tubería se eleva al segundo piso a 4,70 metros sobre el punto de entrada. Determine la velocidad del agua en el segundo piso y la presión del agua en el segundo piso. Primero resolvemos, tenemos el dibujo, la representación gráfica, donde este es nuestro punto 1, el de entrada, y este es el punto 2. Recordemos que esto no sale como una llave, sino que es una tubería. El agua sigue en flujo. Tenemos los datos organizados para nuestro punto 1 y el punto 2, donde del punto 1 sabemos los tres datos, pero del punto 2 desconocemos la presión y la velocidad. Para esto utilizamos la ecuación para el caudal, que nos dice que el caudal es igual al producto de la velocidad por el área del punto que tomamos de referencia. Entonces, primero pasamos los puntos, como tenemos los diámetros, los pasamos a, lo convertimos para hallar el área, donde nos dicen que el área del punto 1 es igual a pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Lo mismo para el punto 2. Y como están en centímetros cuadrados, lo pasamos al Sistema Internacional de Unidades y los convertimos a metros. Entonces, como el caudal es el mismo para los dos puntos, lo único que varía es la velocidad y el área. Hallamos el caudal para el punto 1, porque tenemos los datos, y para el caudal del punto 2 ya tenemos el caudal y tenemos el diámetro. Hacemos el despeje de la velocidad en el punto 2 y tenemos que la velocidad en el punto 2 es igual al caudal sobre el diámetro, perdón, el área. Hacemos, resolvemos la división y tenemos que la velocidad en el punto 2 es igual a 8,11 metros sobre segundo. Y así damos respuesta al literal A. Para el punto B utilizamos la ecuación de Bernoulli, que ya como vimos en la pregunta orientadoras, consta de la presión en el punto 1 más un medio de la densidad del fluido por la velocidad
del punto 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura del punto 1. Y eso es igual a la presión en el punto 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad del punto 2 al cuadrado más la densidad de la gravedad por la altura en el punto 2. Haciendo el análisis con la representación que hemos hecho del ejercicio, tenemos que aquí en este punto la altura es 0 y acá es 470 metros que nos lo da el ejercicio. Entonces, como la altura en el punto 1 es 0, este término como tal nos va a dar 0. Entonces lo quitamos de la ecuación y nos quedaría así como está acá, sin este término. Ahora despejamos, como está preguntando la presión en el punto 2, despejamos la presión en el punto 2 y nos quedaría que la presión en el punto 2 es igual a la presión en el punto 1 más 1/2 por la densidad por la velocidad del punto 1 al cuadrado menos 1/2 de la densidad por la velocidad del punto 2 al cuadrado menos la densidad por la gravedad por la altura del punto 2. Reemplazamos todos los datos y nos queda que la presión en el punto 2 es igual a 149 kilopascales más 1/2 de la densidad del fluido, como es agua. La densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Eso multiplicado por la velocidad del punto 1, que es 1.25 metros al cuadrado, este término, menos 1/2 por la densidad otra vez, por la velocidad del punto 2 al cuadrado, menos la densidad por la gravedad por la altura del punto 2. Resolviendo toda esta ecuación, tenemos que la presión en el punto 2 es igual a 71.56 kilopascales. Organizando los datos en esta tabla, tenemos que la presión en el punto 1, 149 kilopascales y la velocidad 100,25 metros sobre segundo. Y en el punto 2, 71.56 kilopascales y la velocidad 8,11 metros sobre segundo. Y con esto corroboramos la respuesta en la pregunta orientadora que decía que a mayor presión, menor velocidad y a menor presión, mayor velocidad del fluido. Con esto hemos finalizado el ejercicio. Muchas gracias.